tenemos otra presentación de músculos de la cintura escapular y del brazo. Listo, que es súper espectacular. A mí me gusta mucho el tema. ¿Listo? Sí, ya lo hicieron. ¿Quién inició la grabación? Profe, parece que cuando fui, yo lo fui a detener, pero parece que ya la habían detenido, entonces empezó a grabar. Perfecto. Creo que estoy grabando yo, sí. Bueno, si es así, te voy a dejar la tarea hermosa de que me descargues el video, ¿oíste? Y me lo compartas, así después lo borres. Sí, señora. Listo. Me lo compartas descargado. Exacto, ya salió la primera grabación, así es. Bueno, listo. Empezamos con la segunda, vamos a hacer 3. Listo. Empezamos con la segunda, ¿cierto? Voy a compartirles nuevamente y me confirman que estén viendo la presentación. Músculos del hombro y del brazo. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe, ya se ve. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces aquí nosotros podemos observar, ¿cierto? Aquí, listo. ¿Verdad? Vamos a hablar entonces de los músculos del hombro y del brazo. Empecemos primero con los músculos de la cintura escapular. Ustedes, yo les voy a compartir ayer justo estudiando este tema con el grupo número 1, fui haciendo como un cuadro sinóptico donde dividimos los músculos entre grupos principales, que son esos que están viendo ahí a través de la presentación, que son, el primer grupo son los músculos axioapendiculares anteriores del miembro superior, el segundo son los axioapendiculares posteriores del miembro superior, y el tercer grupo son los músculos escapulohumerales. Listo. Yo ahora les comparto esa fotico, que sé que les va a ayudar mucho para que realicen un buen resumen. Entonces vamos a hablar del primer grupo, ¿les parece? El primer grupo, que son los músculos axiopendiculares anteriores, está conformado por 4 músculos. ¿Cuáles son esos 4 músculos? Aquí los podemos observar. Son el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor, el músculo serrato anterior y también el músculo subclavio. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces acá tenemos el músculo pectoral mayor, que como pueden observar en la imagen es un músculo ancho, ¿verdad? Plano, si se dan cuenta tiene una forma de abanico, ¿verdad? Y como es tan ancho y como es tan grandecito, se inserta formando 3 regiones o 3 porciones importantes. ¿Cuál es la región? La primera es esta, que es la clavicular, se las estoy señalando a través del mouse. También tenemos la esternocostal y también tenemos la porción abdominal que se las estoy señalando a través de la imagen. ¿Listo? Entonces, la porción clavicular, ¿verdad? Nace en la parte media del borde anterior de la clavícula. La porción esternocostal se inserta en la cara anterior del manubrio y del cuerpo del esternón, ¿verdad? También de las primeras 7 costillas y los cartílagos costales. Y la porción abdominal, ¿verdad? Un segundito aquí. Y la porción abdominal, ¿verdad? Nace en la cara anterior, aquí en esta región, ¿verdad? Donde nace la vaina de los músculos rectos del abdomen. Entonces, esa es la porción del pectoral mayor. Si se dan cuenta, el músculo pectoral mayor, ¿verdad? Se va dirigiendo como en forma de abanico hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar a la cresta que está debajo, ¿verdad? Es decir, la cresta del tubérculo mayor del hueso húmero. ¿Cuál va a ser la función del pectoral mayor? Realizar la rotación medial del brazo. ¿Cuál es la rotación medial? ¿Me confirman si tengo la cámara encendida, por favor? Sí, profe, sí, profe. Entonces, ese músculo, ¿verdad? Es el que me permite realizar la anteversión del hombro y también la rotación medial del brazo. Entonces, pueden realizarlo mientras vamos realizando y pueden palparse para que puedan ver cómo se contrae el músculo pectoral mayor. ¿Listo? Me dicen, sí, profe, sí lo siento. Para yo saber que están ahí mis hijos. Denme dignidad, por favor. No me dejen sola. Profe, perdón, ¿qué hacemos? Van a realizar anteversión. Me voy a poner así de ladito para que vean cuál es la anteversión, que es esta. ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si ustedes realizan ese movimiento y se palpan, ¿verdad? Se pueden palpar aquí en la región axilar, ustedes pueden sentir cómo se contrae el músculo pectoral mayor.
Dígame, ay, sí, profe, sí lo siento. Sí, profe, pero Sí, profe, sí, profe. los hombros son para adelante. ¿Cómo? Los hombros son para adelante o para Claro, arriba. el movimiento anatómico se llama anteversión, que es este que te estoy mostrando, mira, hacia adelante. No es hacia adelante. Ok. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí, mis hijos? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué más? Además de eso, el pectoral mayor, ¿verdad? Actúa como músculo inspirador auxiliar al elevar el esternón y también las costillas superiores, es decir, que ayuda a la respiración accesoria, o sea, la forzada, esa respiración. ¿Listo? Bueno. Además de eso, el borde inferior, como están pudiendo ver en esta imagen, forma el pliegue axilar anterior, ¿verdad? Y el pectoral mayor y el deltoides adyacente forman el estrecho del surco deltopectoral. Porque es importante saber que este forma el límite del pliegue axilar anterior, porque el pliegue axilar anterior, ¿verdad? O la línea axilar anterior es una referencia anatómica importante para semiológica, ustedes que van para cuarto con el favor de Dios, para cuarto semestre, semiológica para la postura de los electrodos para tomar el electrocardiograma. Entonces, uno de los puntos, ¿verdad?, anatómicos va a ser precisamente el pliegue inferior del pectoral mayor. Bueno, ahora hablemos del pectoral menor, que es el segundo músculo de este grupo. Como lo ven, es chiquitico y está más profundo al pectoral mayor, ¿verdad? Entonces, además de eso, pues lo cubre el pectoral mayor y tiene la función de estabilizar la escápula, es decir, mantenerla ahí quietecita. Ya, como una de sus inserciones es en la apófisis coracoides, por debajo de ella va a pasar todo el paquete vasculonervioso del brazo. ¿Listo? Es decir, vena, arteria y nervios braquiales, o el plexo braquial. Inserciones, miren, se inserta por 3 lengüetas de la cara lateral de la tercera, la cuarta y la quinta costilla, como ven en la imagen, y de ahí asciende hasta el borde medial de la apófisis coracoide. ¿Cuál va a ser la función? La función va a ser descender y traccionar hacia adelante la cintura escapular, ¿verdad? Y es un músculo inspirador, ¿verdad? Cuando toma el punto fijo de la apófisis coracoides. Muy bien. Además de eso, vamos a encontrar entonces, ¿verdad?, el músculo subclavio. Aquí lo estamos observando. El músculo subclavio, ¿verdad?, queda horizontal cuando el brazo está en posición anatómica, ¿verdad? Mírenlo aquí, ahí se está observando. Su origen está en la cara superior del primer cartílago costal y de la primera costilla y se dirige hacia lateral en la cara inferior de la clavícula, es decir, ¿dónde se va a insertar? En el surco del músculo subclavio. ¿Se acuerdan cuando vimos la parte inferior de la clavícula? Ahí va a llegar. Bueno, además, este músculo tiene, además de tener digamos, una función de protección, también ayuda a descender la clavícula y el hombro, y también, ¿verdad?, eleva la primera costilla cuando toma como punto fijo el hombro. Listo. Y vamos a hablar del cuarto músculo de este grupo, que es el músculo serrato anterior. ¿Listo? El músculo serrato anterior, ¿verdad? Se le dice así precisamente porque tiene forma de sierra, de dientes de sierra. Miren dónde está. Y se le llama serrato anterior porque no es el único serrato. Hay dos posteriores. Como cuando vimos dorso nos dimos cuenta que hay dos posteriores. Un serrato posterior superior y un serrato posterior inferior. Aquí está el anterior, que si bien vemos no queda tan anterior, queda lateral, pero sus fibras se dirigen hacia anterior y por eso se llama así serrato anterior. Músculo ancho, aplanado y es un músculo potente que se encuentra en toda la pared del tórax. Listo. Es un músculo superficial. Cuando se realizan, ¿verdad?, ejercicios, permite, ¿verdad?, digamos, verse a través de anatomía superficie, vemos el serrato anterior, ¿verdad?, en toda la pared lateral del tórax. Es uno de los músculos más potentes de la cintura escapular, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser su función? Proteger la escápula, ¿verdad? Y precisamente es el músculo que permite, digamos, traccionar o realizar el puño, ¿verdad? Por eso se le llama, al serrato anterior se le llama músculo del boxeador, porque cuando se contrae permite realizar el puño. Muy bien, ¿están de acuerdo ahí? Buenas tardes.
¿Listo? Entonces, como nos damos cuenta, se inserta en la escápula por 3 porciones, ¿verdad? Tiene una porción superior, el ángulo de la escápula, una porción media en la cara anterior medial de la escápula y la porción inferior en el ángulo inferior de la escápula. ¿Cierto? Sus fibras superiores oblicuas van a llegar a la cara lateral de las 2 primeras costillas y las fibras medias van a llegar a la tercera, cuarta y quinta costillas, mientras las fibras inferiores van a llegar a la sexta, a la novena costilla. Es un músculo inspirador, ayuda a mantener fija la escápula, ¿verdad? Y también permite balancear la escápula en los movimientos de abducción del húmero. ¿Quién me recuerda cuál es el movimiento de abducción? Abducción es cuando por ejemplo, el brazo se separa del cuerpo. Exacto, es separación del miembro del plano medio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con esto podemos observar, ahí vemos el primer grupo de los músculos axiopendiculares anteriores, es decir, pectoral mayor, pectoral menor, subclavio y serrato anterior. Aquí vemos su origen, su inserción, su inervación, la irrigación y la acción. Muy bien. Vamos para el segundo grupo, que son los músculos axioapendiculares, ¿verdad? Posteriores y los músculos escapulumerales, es decir, aquí está el tercero, el segundo y el tercer grupo. Tienen una función muy importante y son unir el esqueleto apendicular superior, ¿verdad? Con el esqueleto axial, es decir, unir el miembro superior al tronco, ¿cierto? Entonces, aquí podemos observar, ¿cierto?, que los músculos axioapendiculares posteriores, ¿verdad? También se le llama extrínsecos del hombro y pueden ser tanto superficiales como profundos, ¿ya? Y tenemos también los músculos escapulohumerales que también se le llaman intrínsecos del hombro. Entonces vamos a verlos uno por uno. Vamos a hablar de los extrínsecos del hombro, ¿verdad? Los músculos axiopendiculares posteriores superficiales. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, que son 2 músculos. ¿Cuáles son esos 2 músculos? El músculo trapecio y el músculo dorsal ancho. Ahí lo podemos observar. Músculo trapecio y músculo dorsal ancho. El músculo trapecio, como pueden observar, ¿verdad?, es un músculo par, como la mayoría, ¿verdad? Y cuando se unen, ¿verdad?, tienen forma trapezoidal, por eso se le llama así. Tiene la función de fijar directamente la cintura escapular al tronco, ¿verdad? Es bastante grande y cubre, imagínense que cubre varias regiones, región de la cabeza, cuello y también torso. Regáleme un segundito, mis hijos. Listo, mis hijos, entonces continuamos, estamos hablando del trapecio, ¿verdad? Que el trapecio tiene la función de fijar directamente la cintura escapular al tronco, ¿verdad? Que es triangular y que cubre varias regiones, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, el trapecio, ¿verdad?, tiene varias fibras, tiene unas fibras superiores como podemos observar en la imagen, ¿verdad? Las fibras tienen la función de elevar la escápula, ¿cierto? Las fibras medias van a ayudar a retraer la escápula y las
fibras inferiores van a descender la escápula. Precisamente este es el músculo que se nos inflama mucho cuando tenemos estrés, que es los propios, cuando nosotros decimos que tengo unos micos aquí, ¿cierto? Precisamente son las fibras superiores del trapecio. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a hablar del segundo músculo, que es el dorsal ancho. Como podemos observar, aquí lo podemos observar, es el dorsal ancho, y precisamente se llama así porque es el más grande, ¿verdad? Es el más ancho del dorso, cubre toda la parte superficial. Y se le dice a este músculo que es el trepador por excelencia. Este músculo pasa, ¿verdad? Desde el tronco, ¿cierto? ¿Hacia dónde? Hacia el húmero a través de unas fibras pequeñitas, como podemos observar, sobre la articulación glenohumeral y también sobre la cintura escapular, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser su función? La función va a ser extender, retraer y rotar el húmero medialmente, y en combinación con el pectoral mayor es un potente aductor o aproximador del húmero y también rota medialmente la escápula. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de treparse palos de mango, no solamente en los palos de mango, sino también en los parquecitos cuando hacen las barritas? ¿Quién de ustedes han hecho? Ustedes se han dado cuenta que cuando trepan, ¿verdad? Se dan cuenta que el cuerpo se va a un lado y al otro. ¿Sí se han dado cuenta que se balancea el cuerpo? Sí, profe. Eso se da precisamente debido a la función del dorsal ancho, ¿verdad? Que cuando se contrae para retraer, como es la misma contracción potente del músculo, permite que el cuerpo se vaya hacia un lado y al otro. ¿Listo? Por eso se le llama el músculo del trepador. El músculo dorsal ancho de manera distal, ¿verdad? Se va a insertar en esta aponeurosis, ¿verdad? Aponeurosis del dorso o también aponeurosis del músculo dorsal ancho. Además de eso, ¿verdad? En combinación, ya les había dicho que en combinación con el pectoral, ayuda a aducir el húmero y también rotar medialmente la escápula. Por eso es que ayuda a aproximar el miembro superior al plano medio del cuerpo. Y ahí, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta, pudimos ver, ¿verdad? Los superficiales del segundo grupo. Vamos a ver entonces, ¿verdad? Digamos, los profundos del segundo grupo, es decir, de los posteriores. Mírenos aquí. Y son 3 músculos. ¿Cuáles son? El elevador de la escápula, que aquí no está señalado, hay que hacer la aclaración, y los músculos romboides mayor y menor. Entonces vamos a hablar del elevador de la escápula, que ya se los había mostrado, ¿cierto? Cuando hablamos músculos del dorso, miren aquí donde lo podemos observar, es un músculo grueso, ¿verdad? De fibras gruesas, en forma de banda, ¿cierto? Que queda en un plano muy profundo, es decir, por debajo del músculo esternocleidomastoideo y también por debajo del músculo trapecio. Va a descender desde las 4 primeras costillas, desde las 4 primeras vértebras cervicales, perdón, y va a llegar hasta ¿dónde? Hasta el borde medial y el ángulo superior de la escápula, como se los estoy mostrando acá. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál va a ser su función? Rotar la escápula, ¿cierto? Es decir, que es sinergista con el músculo pectoral menor y también con los romboides. Y con el trapecio, ¿verdad? El músculo elevador de la escápula tiene la función de extender el cuello, ¿cierto? Contribuyendo a la flexión lateral del cuello, es decir, realizar este movimiento. Y ahora hablemos de los músculos romboides mayor y menor, que son estos dos que están hablando, que están aquí, y como se dan cuenta, se le llama romboide por su forma. Son planos, ¿verdad? Y no siempre están separados el uno del otro, a veces están como uno solito, a veces están separados por una fascia. Entonces, son músculos que están ubicados en un plano profundo, ¿cierto? Y como nos damos cuenta, el romboides mayor se encuentra por debajo, es decir, inferior al romboides menor. ¿Cuál va a ser la función de estos músculos? Van a ayudar a retraer y a rotar la escápula, descendiendo la cavidad glenoidea. ¿Sí se han dado cuenta cuando nosotras estamos encorvadas y nuestras mamitas nos dicen, saque pecho, ¿cierto? Hagan este movimiento. Ese movimiento, ustedes pueden observar que la escápula desciende, ¿cierto? Y la cavidad glenoidea asciende.
Ese movimiento, ¿verdad? Lo realiza o lo ayuda a realizar mayoritariamente el músculo romboides mayor y menor. ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí los vemos, ¿verdad? Los músculos del segundo grupo, pero los profundos, ¿cierto? El segundo grupo también se le llama extrínsecos del hombro. Ahora vamos a hablar del tercer grupo, que son los mismos músculos escapulohumerales que también se le llaman intrínsecos del hombro. Bueno, ahora. Bueno, mis hijos. Bueno, mis hijos, entonces vamos a continuar con el tercer grupo. El tercer grupo, ¿verdad? También se le llaman intrínsecos del hombro y está conformado por prácticamente 6 músculos, ¿cierto? Los 6 músculos son estos siguientes: el deltoides, el músculo redondo mayor y este grupo de músculos que también se le llama músculo del manguito de los rotadores, que está conformado por 4 músculos y ahí lo podemos observar: supraespinoso, músculo infraespinoso, músculo redondo menor y músculo subescapular. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar primero del deltoides. Este músculo, como podemos observar aquí, es un músculo grueso, es potente, ¿verdad? Y como nos damos cuenta, es quien le confiere digamos, la apariencia redondeada al hombro, ¿cierto? Como nos podemos dar cuenta, el músculo deltoide tiene varias porciones. Tiene una porción anterior, tiene una porción intermedia y tiene una porción posterior. La porción intermedia es la encargada de la abducción del brazo. ¿Qué es la abducción? La separación, es decir, este movimiento, que de hecho pueden palparlo cuando realizan la abducción. ¿Cierto? La porción anterior ayuda a flexionar y a rotar el brazo medialmente, es decir, hacer este movimiento, y la porción posterior lo extiende y lo rota hacia afuera. ¿Listo? El músculo deltoides. Creo que la cámara apagada y no se pudo ver el movimiento. Anda, bueno. Entonces me tenías que decir, profe, repítemelo, pollo oír. No, mentira, no me digas así. Yo no soy pollo oír. Bueno, voy a repetir nuevamente. Entonces, la porción, ¿verdad? El deltoide tiene 3 porciones. Una porción intermedia, como podemos observar en la imagen, tiene una porción anterior y una porción posterior. Entonces, la porción intermedia es la encargada de la abducción del brazo, que es el movimiento que les estoy mostrando. La porción anterior ayuda a flexionar y a rotar el brazo medialmente y la porción posterior ayuda a extenderlo y a rotarlo hacia afuera. Ahora sí se pudo ver. Sí, positivo, profe. Ok, entonces vamos a continuar. El origen del músculo del deltoides se da en 3 porciones. Una porción clavicular, que aquí se las estoy mostrando, ¿verdad? Que se da en el tercio lateral de la clavícula. Una porción acromial, ¿verdad? Donde se origina en el borde lateral del acromion, que acá no se puede observar porque está en un plano profundo. Y una porción espinal que se da en el labio inferior del borde posterior de la espina de la escápula, ¿verdad? ¿Cómo se dan cuenta? Estas fibras se van a unir y van a llegar ¿hasta dónde? Hasta acá abajito, justamente en un accidente óseo llamado tuberosidad deltoidea del húmero, que ya se los había mostrado anteriormente, ¿cierto? Si saben de qué tuberosidad deltoidea les estoy hablando. Muy bien. Ahora vemos el músculo redondo mayor. Mírenlo aquí, qué bonito se ve. Se le llama redondo precisamente porque es un músculo, a pesar de que es corto, ¿verdad? Es voluminoso y es redondito, o sea, tiene forma cilíndrica, ¿cierto? Forma un área sobrelevada. Las personas que hacen bastante lagartijas, que le dicen flexiones de pecho, ¿verdad? Que permite darle una forma muy bonita a la escápula acá en la parte posterior del dorso.
¿Cuál va a ser su inserción? Aquí lo podemos observar en la imagen. Se inserta en la cara inferior y posterior del borde lateral de la escápula, como podemos observar, y de ahí va a ascender ¿hacia dónde? Hacia la cresta del tubérculo menor del hueso húmero. ¿Cuál va a ser su función? Aducir y rotar medialmente el brazo. Vamos a ver precisamente el músculo o los músculos del manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores se le llama así precisamente porque son los músculos que permiten los movimientos de rotación y circunducción de la articulación del hombro. Por eso en la infografía que yo les dejé, ¿verdad? Habla así, dice que el hombro es tu manguito rotador, ¿cierto? De hecho, clínicamente se le llama así y es uno de los músculos que, o digamos, es uno de los grupos de músculos que pueden presentar lesiones. Le estaba diciendo a los chicos el día de ayer, o en el día de hoy, no sé, que estábamos en anfiteatro, estábamos hablando que precisamente en las guías de orgánicos, ¿verdad? No sé si lo van a ver con David este semestre, pero estudiamos un caso clínico de una persona que se lesionó los tendones del manguito rotador y que precisamente no puede realizar movimientos como por ejemplo cuando se va a poner una blusa, ¿verdad? No puede realizar, digamos, movimientos de rotación, ¿verdad? Tampoco puede realizar ni de retracción ni de anteroversión, precisamente porque tiene problemas para rotarlo, ¿verdad? Recuerden que en la articulación glenohumeral ayuda a realizar 4 movimientos importantes. ¿Cuáles son? Bueno, son 5 movimientos. ¿Cuáles son los 5 movimientos de la articulación glenohumeral? ¿Quién me lo dice? Profe, ¿los 5 qué? Que no lo escuché. Los 5 movimientos de la articulación glenohumeral. Profe, flexión, No es la flexión. rotación, Estoy escuchando, estoy haciendo lo que ustedes me están diciendo. ok, Extensión aducción, y abducción. Aducción y abducción. Entonces ayuda, ¿verdad? Precisamente este músculo permite realizar, esta articulación permite realizar movimientos de rotación y también de circunducción, que la circunducción interfiere, ¿verdad? 4 movimientos, yo creo que se los había dicho ya anteriormente, tiene flexión, abducción, ¿verdad? Extensión y aducción, o sea que realiza 5 movimientos anatómicos importantes. Entonces, aquí vemos el manguito de los rotadores. Vamos a estudiar cada uno de esos músculos. Listo. ¿Cuál es el primero? El músculo supraespinoso. Si vemos en la imagen que tenemos aquí, vamos a ver la escápula derecha desde una vista anterior. Aquí se los estoy señalando con el cursor. Y la escápula derecha desde una vista posterior. El músculo supraespinoso se encuentra en la parte posterior de la escápula. Aquí lo podemos observar, ¿verdad? Ocupa la fosa supraespinosa que está por encima de la espina de la escápula, ¿cierto? Su función va a ser asistir o ser sinergista del deltoides. ¿Para qué? Para la abducción del brazo, es decir, para la separación del brazo. Muy bien. Como podemos observarlo, aquí se los estoy mostrando, ¿cierto? Ocupa los 3/4 mediales de la fosa infraespinosa de la escápula, que está por debajo de la espina de la escápula, ¿cierto? Y por lo general es un músculo cubierto por el músculo deltoides y el trapecio, es decir, que se encuentra en un plano profundo. ¿Cuál va a ser su función? Va a ser estabilizar la articulación glenohumeral, porque sus tendones llegan hasta la cabeza del húmero, hasta el cuello, perdón, hasta el cuello quirúrgico del húmero, ¿verdad? Y ayuda, ¿verdad? Es un potente rotador lateral del húmero, como podemos observar, ¿verdad? Es un potente rotador lateral del húmero, ¿cierto? Es decir, que realiza estos movimientos. Tenemos el músculo redondo menor que se encuentra aquí inferior, ¿cierto? Inferolateral al músculo infraespinoso. Es un músculo estrecho y alargado y escondido por el deltoides, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su origen? Fosa infraespinosa en todo el borde o en toda la parte lateral y superior y se inserta en un tendón, ¿verdad? En el tubérculo mayor del húmero.
es un músculo sinergista con el músculo infraespinoso porque ayuda a rotar lateralmente el brazo y también va a asistir en la aducción, es decir, en la aproximación. El cuarto músculo, que lo vemos aquí, que se encuentra en la parte anterior de la escápula, es el músculo supraescapular, ¿verdad? Músculo grueso y triangular, y que queda en la superficie costal de la escápula y forma parte de la pared posterior de la axila. Permite hacer el subescapular, va a ayudar a rotar medialmente, ¿verdad? El brazo y también ayuda a aducirlo, es decir, aproximarlo. Y con eso, mis hijos, hemos visto los 6 músculos intrínsecos del hombro, de los cuales 4 de esos 6 músculos hacen parte del manguito rotador. Primer músculo entonces de este grupo es el deltoides, el segundo es el redondo mayor y luego en la siguiente imagen, en la siguiente tabla vamos a ver el supraespinoso, el infraespinoso, ¿cierto? Y también vamos a ver, hago la corrección que les dije que el infraespinoso se iba hasta el cuello quirúrgico del húmero, va a llegar al tubérculo mayor del húmero, aquí les estoy corrigiendo. Y luego vamos a ver el redondo menor y el músculo subescapular. Mis hijos, y con esto hemos visto, ¿verdad?, los músculos de la cintura escapular. Pero también es necesario hablar un poquito de las vías de conducción del hombro. ¿Qué pasa con las vías de conducción del hombro? Cuando hablamos de vías de conducción hablamos del paquete vasculonervioso, de la arteria, la vena, el nervio. Y en lo que concierne al hombro, para nosotros poder hablar de la articulación del hombro, es necesario que hablemos de la rama principal. ¿Se acuerdan que yo les había dicho cuáles son las 3 ramas principales de la aorta, del arco aórtico? Cuando sale el arco aórtico, ¿cuáles son las primeras 3 ramas? Vamos, mis hijos, no me dejen morir, denme dignidad de docente, por favor. Les dije hasta una mnemotecnia para que se lo grabara. ¿Se acuerdan? Profe, creo que estaba la subclavia, La carótida, la carótida común, Falta otra. Acuérdense, tronco brachiocefálico, que es el que va a darle, ¿verdad? Digamos, es el que se va a convertir posteriormente en carótida y subclavia izquierda, tronco cefálico. Carótida común derecha, subclavia derecha, bracazo, acuérdense de eso siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que la subclavia, como pueden observar en la imagen, ¿cierto? Cuando llega ya a la región de la escápula, esa subclavia ya se va a dejar de llamar arteria subclavia para convertirse en arteria axilar. Y de esa arteria axilar va a emitir algunas ramas, ¿verdad?, que van a darle la irrigación a la región del hombro, como podemos observar, ¿cierto?, la arteria torácica lateral y podemos observar las arterias circunfleja humeral posterior y la arteria circunfleja humeral anterior. De allí emiten varias ramas para poderle dar la irrigación a toda la región del hombro. ¿Listo? Y aquí podemos observar los vasos, las venas, ¿cierto? En esa imagen podemos observar la vena axilar, que la vena axilar prácticamente cuando va ascendiendo a la región subclavia se va a convertir precisamente en subclavia para posteriormente ir a tronco brachiocefálico o brachiocefálico. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que de la subclavia, ¿verdad? Antes de ser subclavia se va a convertir en vena axilar y de hecho también va a haber, bueno, de esto vamos a hablar ahora que hablemos de brazo, que es precisamente las 2 principales ramas que van a llegar a la vena axilar, que son la vena basílica y cefálica, que es el campo de acción de ustedes, mis hijos, como profesionales de enfermería en formación. Profesora, tengo una pregunta. Señor, dígame. ¿Esa es la que se escucha cuando se toma la presión? No, la que se escucha es esta que te voy a mostrar aquí. Mira, Isaías, si lo estás observando, es la arteria braquial que descendamos a brazo. Listo.
Y esa es, ahorita les voy a mostrar para que se puedan palpar el vientre del bíceps y puedan palpar la arteria braquial, que es el sitio anatómico de referencia para colocar el fonendoscopio para poder escuchar durante la ocultación los latidos que nos permiten determinar la presión arterial manual. Listo, ya te lo muestro. Que aquí se ve, de hecho, aquí te lo estoy mostrando, Isaías, pero de pronto acá vamos a hablar, en otra imagen se va a ver mejor. Si le estás observando. Sí, señora. Ok, listo. Esta que te estoy mostrando acá. Bueno, mis hijos, y también es importante cuando hablamos de la región del hombro y la axila, hablar del plexo braquial. El plexo braquial no es más que de uniones, ¿verdad? Digamos, de los nervios cervicales que provienen precisamente de la raíz C5, C6, C7, C8, ¿verdad? Y T1. Y estos se van a unir para formar 3 troncos, tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Y como podemos darnos cuenta, desde el tronco superior y el tronco medio se pueden unir para formar un cordón lateral. Desde los 3 troncos se va a unir para formar un cordón posterior y el tronco inferior va a emitir un cordón medial. Resulta y pasa que de ese cordón, ¿verdad? Se van a emitir los distintos, sobre todo el cordón lateral, se van a emitir distintos ramos que van a inervar la región de la axila. Y posteriormente vamos a hablar, cuando bajemos a brazos, vamos a hablar de los ramos que se desprenden de ese nervio. ¿Listo? Entonces, esta sería la vía de conducción del hombro. Mis hijos, preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí, ¿están claros? ¿Alguna inquietud? Claro como el agua del... Hasta el momento ninguna duda. Ok. Mafe, ¿estás ahí? Sí, profe, que estoy. Bueno, cariño, entonces te pido por favor, suspende la grabación y como ya tenemos una horita, entonces vamos a dar 10 minutos de receso.